Buenas gente, ¿cómo les va? Me presento para aquel que no me conozca. Yo soy Nacho, estudiante de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión arranco un nuevo desafío, una nueva lista de reproducción, donde intentaré explicar los postulados principales de Lacan, quien los crea a estos continuando con el legado y las teorías psicoanalíticas freudianas, por los cuales me regiré basándome en la bibliografía obligatoria de la cátedra Shechtman de la materia psicopatología, la cual he tenido la oportunidad de aprobar en su momento con la máxima calificación. ¡Ay, qué chico cool! Y el objetivo de esta serie de videos y de esta lista de reproducciones, tal vez no caer en tecnicismos a los cuales ustedes recurrirán y se toparán en caso de que estén estudiando psicología o alguna carrera afín con sus profesores, en las clases respectivas de sus comisiones o en la lectura misma de los seminarios de Lacan, etc. Pero bueno, el objetivo mío va más allá de eso, donde desde luego igualmente aclaro que no caiga en tecnicismos no quiere decir que no sea riguroso conceptualmente hablando. Creo que esto es algo que me caracteriza a la hora de explicar los videos. Pero más allá de eso, lo que quería decir es que el objetivo que yo tengo es que ustedes puedan comprender la lógica que hay detrás de la teoría lacaniana. Que sí, aunque no lo crean, hay una lógica, ¿no? Digo esto, bueno, probablemente ustedes ya lo sepan, dado que si están acá, han acudido a mí, a este recurso, porque probablemente se les ha dificultado un poco la comprensión de los seminarios de Lacan, los cuales sí, efectivamente son muy difíciles, principalmente algunos, dado que él habla de una forma muy peculiar, lo cual dificulta pero muchísimo su comprensión. Yo también me encontré con ese obstáculo. Pero bueno, entonces mi objetivo tiene que ver con poder hacer explícita esa lógica, poder explicarla de la forma más sencilla posible, principalmente porque, en caso, repito, de que ustedes estén acá, no por mera curiosidad, sino porque son estudiantes de alguna carrera ligada a la psicología o la psicología misma, no podemos simplemente desear aprobar una materia, ¿no? Y acá me pongo serio. Nacho, agárrate los pantalones. En el sentido de que aprobar una materia es algo bastante trivial, bastante banal, donde literalmente creo yo que aprobar una materia la aprueba cualquiera en la medida en que uno estudie, memorice una serie de conceptos y le diga al profesor lo que quiere escuchar y no más. Bueno, nosotros como futuros profesionales de la salud tenemos que estar acá por algo más. No podemos pretender solamente eso. Nosotros vamos a tener una función social de vital relevancia, vamos a tener la salud psíquica de nuestros pacientes en nuestras manos y por ende tenemos que tener el conocimiento que permita trabajar con ellos de la manera más efectiva posible. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. En ese sentido, las teorías de Lacan proponen algo revolucionario, renovador, donde después uno puede hacer una serie de críticas. Para criticar hay que conocerlo, pero que en definitiva van a diferir mucho de la lógica dominante y hegemónica a nivel mundial. Porque el mundo hoy en día se rige por teorías más basadas en la biología, en la neuropsicología, en las estadísticas, en el DSM, etc. Mientras que la propuesta de Lacan difiere bastante, en ese sentido es revolucionaria, y por eso el objetivo de este video, de estos videos principalmente, van a ser que podamos entender la distinción principal que él plantea, y lo más importante en definitiva de su teoría, que es la diferencia entre la neurosis y la psicosis, lo cual tiene una utilidad en la práctica psicoterapéutica, clínica, psicoanalítica, que es de suma relevancia. Así que, habiendo hecho esta aclaración, comienzo a explicar. Me parece pertinente que se pueda entender lo que es el estructuralismo, el cual es el modelo de pensamiento a partir del cual Lacan va a comenzar a desarrollar sus teorías. Esto no me parece menor, dado que, conociendo lo que es el estructuralismo, uno va a entender por qué las teorías lacanianas se dirigen en una dirección y no en otra. Así que en ese sentido me voy a permitir hacer una breve reseña histórica, debido a que el estructuralismo como modelo de pensamiento tiene un origen que se remite bastante atrás. Este origen
está dado, comienza en la edad histórica llamada modernidad, ¿sí? Comienza en la edad moderna. La edad moderna es el periodo histórico que continúa a su antecesor, que es la Edad Media. En la Edad Media teníamos una sociedad que se regía bajo el pensamiento metafísico, religioso, mejor dicho, donde básicamente se accedía al conocimiento y se fijaban creencias y el mundo era entendido por medio de la religión. Y en la Edad Moderna, el periodo que le continúa, aparece así entonces el estructuralismo, que es propio de lo que se llama también el racionalismo o el iluminismo porque tiene que ver con el siglo de las luces, y racionalismo, están todos relacionados, van a entender por qué, porque bueno, racionalismo tiene que ver con el uso de la razón individual de los sujetos que viene a derribar el uso religioso que provenía desde el otro. Es decir, en la Edad Media se accedía al conocimiento a partir de la consulta al otro como sujeto poseedor de conocimiento, en tanto y en cuanto él podía acceder a la verdad que Dios le proveía a través de las lecturas bíblicas, por ejemplo. Senza vino non c'è festa. Bueno, en la Edad Media esto sucedía así, en la Edad Moderna esto se viene abajo, aparece el iluminismo, el siglo de las luces, donde la razón comienza a ocupar el rol privilegiado, preponderante, y donde, bueno, ahí entre sus máximos exponentes aparece la figura de René Descartes, donde lo que se propone es que cada sujeto individual, en la medida en que pueda hacer uso de sus capacidades cognitivas, intelectivas y mediante la aplicación de una determinada metodología, puede acceder al conocimiento. Entonces ya no es necesario acudir a aquel que en la Edad Media tenía un rol jerárquico privilegiado porque Dios lo había elegido, sino que ahora todos los individuos, mediante la aplicación de un método científico basado en el raciocinio y en la razón, podían acceder al conocimiento. Entonces, este estructuralismo, ¿sí?, que nace... A ver, ¿por qué se llama estructuralismo? Casi me olvido decir lo más importante. Que esto quede bien claro. Bueno, porque lo que se considera en este periodo moderno de las luces, del iluminismo, del racionalismo, es que detrás de ese mundo aparente, de esa superficialidad del mundo, hay una serie de reglas o estructuras universales a conocer. Es decir, detrás de lo que se observa hay una verdad absoluta que mediante la aplicación del raciocinio, de las capacidades intelectivas y de un método se puede acceder a esa verdad y se puede conocer. Y todos pueden conocerlo en la medida en que apliquen esa metodología. Básicamente aparece la ciencia, digamos. Al menos la ciencia más positivista, empirista. ¿Por qué? Bueno, porque el estructuralismo en su origen se apoya en la matemática y en la lógica como herramientas. En definitiva, es un estructuralismo más basado y ligado a las ciencias naturales, a las ciencias exactas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder luego? ¿Sí? Este es el origen del estructuralismo, un estructuralismo inicial, moderno, natural, biológico, exacto, matemático, como quiera llamársele. El estructuralismo lacaniano, el estructuralismo francés, el estructuralismo de las ciencias sociales va a diferir en parte, pero en otro sentido va a coincidir. Lo que tenemos que entender es que este estructuralismo originario de la Edad Moderna, o mejor dicho, que la historia de la humanidad siempre ha preponderado y le ha dado más importancia a las ciencias naturales, exactas, biológicas, que a las ciencias sociales. Literalmente, entonces, en este periodo moderno, cuando aparece el estructuralismo, aparece este como ciencia natural, biológica, exacta, porque históricamente las ciencias sociales empiezan a ocupar un lugar de privilegio recién, sorprendentemente, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina, se da del año 1939 al 1945. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales empiezan a tener un lugar privilegiado. Si bien hay exponentes y referentes de ciencias sociales que
han escrito sus obras antes, no sé, pensemos en la ciencia sociológica, a los sociológicos, a la sociología clásica, Marx, Weber, Durkheim, que escriben antes. Bueno, la cabida que empiezan a tener socialmente y el lugar de importancia social que empezarán a tener están dados mucho tiempo después. Después, repito, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de allí, después de la Segunda Guerra Mundial, del año 1900, principalmente 49 a 1970, es cuando aparece el estructuralismo de las ciencias sociales, el estructuralismo francés, en el que se va a basar Lacan, aparece en ese periodo histórico. Entonces vamos a ver principalmente, ya me meto de lleno en lo que nos compete, que es la ciencia psicológica, principalmente en las limitaciones psicoanalíticas por las cuales Lacan se ve obligado a hacer uso y aplicar el estructuralismo para desarrollar sus teorías. Bueno, principalmente las limitaciones freudianas eran dos. Por un lado, que Freud en muchos de sus textos lo dice explícitamente, que él tenía fe de que sus teorías puedan ser demostrables, comprobables empíricamente a partir de las ciencias biológicas, básicamente. Esto nunca sucedió. Entonces ahí el psicoanálisis freudiano encuentra un obstáculo. Y el segundo es que Freud habla, aunque muchos digan que no, pero quienes dicen que no, lo dicen porque ya se basan desde lo que plantea Lacan. En verdad Freud hace un uso literal de sus obras. En muchos textos, por ejemplo, cuando Freud habla del complejo de Edipo, no sé, por ejemplo, cuando remite al falo, él está hablando del pene literalmente. Aunque algunos me digan que no, si uno lee una y otra vez sus obras, principalmente, a ver, hay algo acá ligado a la subjetividad, desde luego, pero no es casualidad. ¿Qué da cuenta de esto, de lo que estoy diciendo, de la interpretación literal? Bueno, lo que sucedió históricamente. Que ¿cuál es el obstáculo? La interpretación literal de las obras freudianas. Los post-freudianos y pre-lacanianos, por decirlo de algún modo, hacían la misma interpretación que yo hago hoy, por ejemplo, de las teorías freudianas, que son muy literales. Después Lacan sí dice que no, que en verdad ya se pesquisa en sus teorías algo ligado a lo simbólico, pero eso lo vio Lacan y nadie más. Y después hoy en día dicen que sí, que hay algo simbólico en Freud, porque lo dijo Lacan, pero si Lacan no aparece, seguramente ellos siguiesen haciendo la interpretación que hicieron los post-freudianos, pre-lacanianos, que era una interpretación literal. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. ¿No? Entonces, ese es el segundo obstáculo. ¿Por qué? Porque no tenía eso una utilidad práctica en la clínica psicoanalítica. ¿Por qué? Bueno, porque los post-freudianos y pre-lacanianos, al hacer un uso literal de la obra freudiana, responsabilizaban siempre a la conducta peculiar de los sujetos. Por ejemplo, para Freud, ¿qué decía? Bueno, el complejo de Edipo es el núcleo de la génesis de la neurosis. Entonces, para Freud, si una neurosis se constituye como tal porque deviene del pasado y del complejo de Edipo, y en el complejo de Edipo es importante la intervención de los progenitores, entonces ese síntoma deviene de lo que los progenitores han hecho en el pasado del sujeto. Así los psicoanalistas, repito, post-freudianos, pre-lacanianos, ante un síntoma del paciente, ¿qué decían? Bueno, X persona tiene un síntoma, esto se debe a que el padre, según él, ha sido muy riguroso. Si el paciente decía que el padre no había sido riguroso, sino que había sido muy pasivo y sumiso, bueno, entonces el síntoma se debe a que el padre ha sido sumiso. Es decir, se encontraban en un callejón sin salida, donde todo se explicaba por la aparente conducta de los padres que el paciente decía. Pero no tenían ninguna utilidad, no había ninguna lógica que permita o que contribuya al desarrollo del análisis. Entonces, cuando aparece, ¿sí?, ante estas dificultades y obstáculos del psicoanálisis freudianos, aparece el estructuralismo francés, el estructuralismo lacaniano, el estructuralismo de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, va a coincidir con el estructuralismo ligado a las ciencias exactas, al estructuralismo originario del que hablaba antes, en el sentido en el que ambos van a creer en que hay verdades absolutas, ¿sí? El estructuralismo, en ese sentido, no hay modificación. Estructuralismo es sinónimo de verdades absolutas. Hay una estructura real, verdad absoluta, una regla detrás de lo aparente.
Ahora bien, así como el estructuralismo originario ligado a las ciencias exactas se apoyaba en la lógica, en la matemática, en la empiria, ¿sí?, en lo demostrable, este estructuralismo social lacaniano francés se va a apoyar en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, el estructuralismo ligado a las ciencias sociales va a decir: el lenguaje es la herramienta privilegiada cultural por excelencia que nos distingue del resto de las especies animales. Entonces tenemos que encontrar la estructura y la verdad absoluta universal mediante el estudio del lenguaje. Y comienzan a estudiar el mencionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. La empiria comienza a ocupar para el estructuralismo de las ciencias sociales un lugar, me animo a decir, ni siquiera secundario, un lugar recontra relativo. Así como antes la empiria, bajo la lógica y la matemática del estructuralismo clásico, ocupaba un lugar privilegiado, preponderante, en el estructuralismo social la empiria queda relegada. Entonces, algo va a ser considerado y validado científicamente en la medida en que haya un desarrollo teórico y un abordaje del lenguaje que sea preciso, riguroso, complejo, conceptual, coherente, etc. Y al que no le gusta, que se joda. Entonces, algo va a tener validez científica para el estructuralismo social en la medida en que teóricamente se plantee algo muy complejo, que tenga su desarrollo, su longitud, su rigurosidad, etc. Ladrones, sátrapas. Por eso, en el estructuralismo de Lacan, nos vamos a encontrar con teorías y desarrollos conceptuales y formulaciones, etc. Y, por último, para que se entienda bien finalmente y para darle actualidad, nosotros dijimos estructuralismo, ¿sí?, este doble origen, estructuralismo clásico, el estructuralismo social, estructuralismo clásico a partir de la modernidad. La corriente de pensamiento que va a venir a rivalizar o a conflictuar o a criticar al estructuralismo es la corriente de pensamiento que nace no en el modernismo, no en la modernidad, como nace el estructuralismo, sino en la posmodernidad. O, dicho de otra forma, a estos sujetos se les llama postestructuralistas. Entonces, estructuralismo sinónimo de modernidad, postestructuralismo sinónimo de posmodernidad. ¿Quiénes son los postmodernos o los postestructuralistas? Los que van a cuestionar la creencia de que existen verdades absolutas, estructuras absolutas detrás de lo aparente, como creía el estructuralismo y la modernidad. Los postmodernos, los postestructuralistas van a decir que las verdades absolutas no existen y vienen a relativizar el conocimiento, como lo hace, por ejemplo, y acá tenemos el paradigma y el modelo o el sistema teórico en el cual se nuclea y se encarna el posmodernismo y el postestructuralismo, que es el paradigma por el cual se rige la psicología social, que es el construccionismo social. Bueno, el construccionismo social es un paradigma propio, característico del postestructuralismo, del posmodernismo. Y quiero aclarar igualmente que dentro de las teorías lacanianas nos vamos a encontrar principalmente, aunque Lacan desde luego no era postestructuralista, sino que era estructuralista, es decir, él cree en verdades absolutas, al menos en cierto sentido dentro de la teoría, no quiero spoilear, pero dentro de la teoría lacaniana nos vamos a encontrar con muchos conceptos que van a tomar los postestructuralistas, principalmente los conceptos de base que utiliza la psicología social. De hecho, algunos psicólogos sociales, construccionistas sociales, van a decir que Lacan plagia a los construccionistas sociales de base. Usted no puede decir semejante barbaridad. Por ejemplo, la teoría del estadio del espejo, que más adelante veremos, que también, que Freud la postula de forma indirecta, pero que Lacan la formaliza de otra manera, deviene, van a decir algunos construccionistas sociales, de teorías de los pioneros del construccionismo social. Por eso lo acusan de plagiador. Yo no coincido en esa postura porque creo que Lacan le da una vuelta de tuerca interesante. Pero hay algo del construccionismo social que aparece en la teoría lacaniana. Ya lo veremos más adelante y allí lo haré explícito. Y como el estructuralismo social en el cual se va a apoyar Lacan, el lenguaje ocupa un lugar
preponderante para poder darle validez a ese desarrollo teórico, Lacan se va a apoyar y va a recurrir a un lingüista y a un semiólogo clásico que realiza aportes magníficos, como lo es, y no corran ni se agarren la cabeza, como lo es Ferdinand de Saussure. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Sí? Sé que a alguno le va a agarrar cierto fastidio con este personaje interesante, que probablemente lo hayan visto en el CBC, pero tranqui, no se escapen, que lo que vamos a ver es muy simple y cortito. Ferdinand de Saussure lo que va a plantear es que el signo, la palabra, por decirlo coloquialmente, se compone de dos elementos. Por un lado el significante y por el otro lado el significado. El significante remite al aspecto perceptivo, sensorial, aquello que uno puede captar y que en efecto va a remitir a un determinado significado. El significante es aquello que se percibe básicamente. Por ejemplo, el significante cancha, ¿sí? La cancha es esa C al lado de la A, al lado de la N, de la C, de la H y de la A. Es decir, esa forma, esa figura que yo puedo observar, no necesariamente tiene que ser algo observable, sino perceptible, porque por ejemplo alguien que es ciego, el significante no va a poder ser eso porque no lo va a poder observar. ¡Claro, boludo! Pero sí será, por ejemplo, el sistema braille, ¿no? Esos puntitos que sobresalen, que yo no sé ni cómo leerlos, pero ellos sí. Entonces, el significante es eso perceptible, cualquiera sea el sentido a través del cual se percibe. En nuestro caso, que podemos observar, bueno, esa configuración física espacial que decía del significante cancha, ¿sí? La C al lado de la A, de la N, etcétera, etcétera. Y el significado es aquello a lo cual remite. En este caso, la cancha no se tiene un significado dado. Significado es el concepto, aquello a lo que el significante alude. En este caso, no sé, espacio con tribunas en el cual se desarrolla un determinado deporte o se puede realizar un recital, etcétera, etcétera, ¿no? Qué sé yo, no estoy muy inspirado para decir el significado de cancha, pero se entiende a lo que voy. Entonces, lo que va a plantear, esto es lo que tiene que quedar, ¿sí? Que esto quede bien claro. Lo que va a plantear Saussure es que hay una especie de equilibrio entre el significante y el significado. Es decir, todo significante alude a un significado y eso hace al signo. En este caso, la cancha, si yo digo cancha para Saussure, va a remitir a un estadio, a unas tribunas, etc. Algo particular que tiene cierta fijeza o equilibrio social o una convención, donde a cualquier persona que yo le mencione ese significante, se le vendrá ese determinado significado. En este sentido, el lenguaje es muy efectivo. Pensemos que el lenguaje es un conjunto de signos, un conjunto de significantes. En la medida en que los significantes tengan significados fijos, yo le puedo decir algo a la persona, es decir, puedo decirle esa cadena de elementos, signos de esos significantes, y a esa persona se le presentarán los mismos significados que a mí. Entonces, el lenguaje en ese sentido sirve para comunicarme, es efectivo, etcétera, etcétera. Ahora bien, la propuesta de Lacan es justamente la contraria. Lo que él va a decir es que el lenguaje no sirve para comunicarnos. Eso es lo que va a plantear él. Y va a derribar esa relación y ese equilibrio entre el significante y el significado. Esa fijeza que postula Saussure, Lacan la va a dividir. Y va a decir que hay una autonomía y una diferencia tajante entre significante y significado. ¿Qué es lo que quiere decir Lacan? A ver, él no es boludo. Él entiende que los significantes remiten a un significado en tanto y en cuanto hay una convención social que viene a establecer cuál es el significado para cada significante. ¿Cuál es esta convención social histórica? Bueno, no sé, el diccionario, por ejemplo, la Real Academia Española, que viene a decir que para el significante cancha hay un significado dado. Pero lo que va a decir Lacan al trazar esta autonomía es que hay una multiplicidad de significados. Es decir, los significados que se pueden atribuir a un significante son infinitos, más allá de la convención social, histórica y cultural. Cada uno puede atribuir a un significante un significado completamente diferente.
no sé, tiro fruta. Pero pensemos, si yo le digo a alguien, cancha, y esa persona, a ver, ¿de dónde deviene el significado? De la historia, de la personalidad, de la vivencia, de su pasado, de su presente, de su sexualidad, de sus fantasías, etc. El significado es algo subjetivo en ese sentido para Lacan. Por ejemplo, retomo, si yo le digo a alguien el significante cancha, como dije antes para con Saussure, y esa persona, no sé, tuvo una situación traumática en una cancha, entonces la cancha no será lo que para Saussure era, lo que para la convención es. La cancha no será un conjunto de tribunas donde se desarrolla un deporte, un escenario donde alguien desempeña algún tipo de actividad, un recital o lo que sea. La cancha para esa persona que tuvo esa vivencia traumática será otra cosa. Y tal vez puede llegar a desencadenarle una crisis de angustia, un ataque de pánico, lo que sea. Es decir, para esa persona el significado es singular, es subjetivo. Eso es lo que propone Lacan. ¿Cómo te quedó eso? Autonomía entre significante y significado. Entonces, el lenguaje para él no sirve. El lenguaje no sirve porque se elimina la relación. Son autónomos. Yo puedo decir algo que tiene un significado para mí y para el otro puede tener un significado completamente diferente, que dependerá de su vida, de su historia, de su pasado. Y el ejemplo que él va a poner, es muy interesante, es lo que él llama el lenguaje estúpido del amor. Él lo trae como para dar cuenta de que un significante puede tener, como decía antes, un significado diferente al dado convencional, histórica y culturalmente. Él se refiere, por ejemplo, a los calificativos que uno utiliza para referirse a la persona a la cual ama, a su partener sexual, dice. Por ejemplo, los que él propone son porotito mío o bichito mío. En el sentido en que porotito y bichito, a ver, son dos significantes que tienen un significado dado. No sé, un bichito es un insecto, un porotito es algo que puede germinar, etcétera, etcétera. En ese sentido, en el campo del amor, del lenguaje estúpido del amor, como él le llama, divino Lacan, por llamarle así, lenguaje estúpido del amor, él lo que está diciendo es, bueno, ahí el significado, estoy demostrando que el significado se disocia del significante y que puede variar según la relación que uno establezca con un otro en este caso. Y acá me voy a poner de ejemplo, y me pongo de ejemplo porque sé que a muchos les sirve, me dicen que esto baja los conceptos a la realidad. Yo igualmente supongo que hay acá algo ligado a la curiosidad. Los alumnos son muy chusmas, esto se ve mucho en las clases cuando un docente, por ejemplo, está hablando de algo ligado a lo teórico, a lo conceptual del autor dado en esa clase. Y cuando el profe se pone a hablar de su vida privada, pone un ejemplo propio o de algún paciente o algo, los alumnos paran las orejas enseguida. Entonces, voy a poner un ejemplo personal, el cual me da muchísima vergüenza, por eso digo, no sean botones y díganme ustedes en los comentarios si hacen o han hecho algo similar con sus parejas y díganme cuál es el calificativo, así no me siento solo en esta situación. Pero bueno, en mi caso, yo tuve 2 exnovias, 2 exparejas. Con ambas me pasó lo mismo. Al parecer esto se da con mucha regularidad. Ya si Lacan puso esto del lenguaje estúpido del amor como ejemplo, es porque se da con mucha frecuencia. Así que no me voy a sentir solo, pero háganmelo saber. Con mi primer exnovia no recuerdo cuáles eran los calificativos que usaba, pero sí me acuerdo con la última, que habrán pasado, no sé, 1 año y medio o 2 que habré cortado. Sí, 2 años. Y bueno, por ejemplo, ella me decía a mí pajarito. Puede ser tan pelotudo, viejo. Por ejemplo, tiernamente me decía pajarito. Llegaba un momento igual que éramos 2 boludos. O sea, literalmente hablábamos todo el tiempo que estábamos solos de esta forma. La verdad, una vergüenza, pero no sé, algo que me resultaba muy tierno a mí, se ve que a ella también, y bueno, lo sosteníamos en el tiempo. Y bueno, me llamaba pajarito porque yo cuando me ponía nervioso, de hecho lo sigo haciendo, ¿no? Empiezo a hacer esto, ¿no? Hago ese gesto con la boca y ese ruido bastante peculiar y nada, ella medio como que lo usaba de brújula para saber cuando yo estaba intimidado o nervioso por algo que ella me había dicho. Y bueno, una vez hice eso dándole un beso a ella en el cachete y bueno, le resultó sumamente tierno. Entonces a partir de ahí me empezó a apodar de esa forma, pajarito, pajarito. Y yo le decía a ella, también una boludez,
dientecito. No sean tan pelotudo, hermano. Porque el último tiempo le habían puesto los brackets y no sé, yo le decía diente de lata y después le empecé a decir dientecito, dientecito y bueno, le quedó el apodo. Eran como los dos apelativos amorosos, tiernos en los cuales nos referíamos. Bueno, lo que se ve ahí, lo que se expresa entonces, cómo un significado puede variar, pero cómo, y ahora retomo en el apartado posterior, necesita obligadamente de la relación de dos personas. Es decir, el lenguaje es propio, característico de nuestra especie humana que nos distingue del resto de las especies animales, pero es algo social, es algo que deviene socialmente. No hay ningún significado que se pueda dar si no tuve una relación con otro. Todo significado se constituye al menos entre la relación de dos personas. Y ahora entonces voy con el siguiente apartado a explicar lo que prosigue. Y entonces, al ser el lenguaje algo social, donde al menos intervienen dos personas, hay lo que Lacan va a llamar una dialéctica del doble sentido y una cornudificación del deseo. Es decir, mis significantes, para mí, tienen un significado dado. Eso no quiere decir que para la otra persona sean los mismos. Por eso Lacan va a decir que el lenguaje no sirve para comunicarnos, porque deviene de una cuestión donde hay una interpretación entre al menos dos personas. Entonces, yo puedo transmitir un deseo a un receptor, es decir, yo como emisor puedo transmitirle un deseo al otro receptor, pero ese deseo mío tiene que atravesar el significante del otro. Básicamente la interpretación del otro, es decir, todos somos sujetos atravesados por el lenguaje, por ende todos tenemos significantes, significados, deseos, vivencias, historias singulares, subjetivas, etc. Entonces, cuando yo quiero transmitir algo, hay algo ahí ligado al doble sentido. Yo le otorgo un sentido, el otro le puede estar otorgando otro sentido diferente al que yo tengo. Por eso dice Lacan que el deseo es cornudo. Es decir, lo que yo deseo comunicarle se acuesta, dice Lacan, con el significante del otro. Básicamente, se acuesta con la interpretación del otro. El otro puede darle una interpretación muy diferente al significante al cual yo le he atribuido una significación particular. De ahí que el lenguaje no sirve. Hay como una especie de relatividad o de ilusión a la hora de comunicarse, donde uno cree que el otro entendió lo que uno ha planteado, pero muy pocas veces esto es así. Escuchen y aprendan, Giles. À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Entonces, en este sentido hay una imposibilidad, y esto es muy interesante y copado, una imposibilidad de comunicar lo que uno desea. Para la teoría freudiana, en la cual también se apoya y cree Lacan, dado que él es freudiano y retoma sus teorías, existe la pulsión. Lo que se plantea en la pulsión freudiana es que no hay objeto, sino que esto se configura a través de las vivencias personales y de las fijaciones, cuando uno es un perverso polimorfo en esa infancia y disfruta absolutamente de todo, hasta antes de que se adquieran los diques anímicos, que son los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad. Y bueno, en ese periodo se configura la elección de objeto, y eso determina en definitiva el síntoma. Pero bueno, en fin, el placer sexual o el disfrute se puede obtener de múltiples formas. Lo que va a plantear Lacan es que, entonces, el deseo no tiene objeto, no solo se puede configurar de múltiples maneras, a diferencia del instinto, ¿no? Donde el instinto, el concepto de pulsión, difiere del instinto en la medida en que el instinto tiende a algo natural, biológico, ya determinado genéticamente, sino que no solo en los seres humanos hay pulsión, por ende no hay objeto predeterminado, sino que también en el caso de que creamos que haya un objeto, no lo podemos comunicar. ¿Por qué? Porque el deseo es irreductible a la comunicación.
dado que es imposible comunicar algo efectivamente, dado que tiene que pasar por el significante, por la singularidad y por las vivencias de la otra persona, que puede significar de forma diferente lo que yo le acabo de decir. Entonces, eso me parece fundamental y muy propicio al desarrollo teórico y a la crítica, ¿no? Es sumamente interesante. Y acá me voy a plantear un ejemplo que me pasó también, un ejemplo personal, hace muy poco, que es el siguiente. A mí me gusta una chica, no me gusta solamente en cuanto a su atractivo sexual y físico, que desde luego está. Leche, mucha leche. Sino que me interesa como persona, me interesaría conocerla. Hay una dificultad, que es que esta chica no vive acá en Buenos Aires, sino que vive en el sur, en el interior del país. Ahora bien, ella estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires, vivió los últimos años acá, pero bueno, cuando arrancó la pandemia y la virtualidad se fue a su ciudad natal. Cuarentena de mierda. Yo hace 6 meses vengo hablando con ella aproximadamente, donde hay un interés bastante explícito, mutuo, por parte de ambos, pero bueno, yo recién la veré en el mejor de los casos, probablemente en el primer cuatrimestre del 2022. Falta mucho tiempo. Como falta mucho tiempo, yo tengo miedo de que tal vez el interés de ella comience a desaparecer. Entonces hice algo que no me resulta muy dificultoso, que es mandar audios, también soy muy bueno mandando testamentos escritos, donde le comuniqué básicamente lo que a mí me pasaba y haciéndole más explícito lo que ella ya sabía, que a mí me interesa como persona y que deseaba conocerla, y básicamente de que en caso de que ella comience a conocerse con otra persona o que deje de desearme a mí, debido a que tal vez empecé a percibir en estas últimas semanas que no estábamos hablando tanto, etcétera, bueno, que me lo comunique para yo poder hacer el duelo correspondiente y seguir adelante con mi vida. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ella me mandó su respuesta, que fue una respuesta bastante positiva, donde básicamente me dijo que ella pensaba absolutamente igual a lo que yo le dije. Y además agregó otras cosas. Entonces, a ver, en un sentido general, lo que ella me planteó fue positivo. Ahora bien, como esto fue enviado por WhatsApp, y como yo soy muy neurótico, como todos, me vi posibilitado de escuchar estos audios múltiples veces. Ahora bien, me pasó algo muy llamativo, que es que empecé a percibir cosas y a significar algunas cosas que ella me dijo de forma muy diferente a las que las signifiqué cuando escuché por primera vez esos audios. Como por ejemplo, más allá, repito, del significado general de sus audios, de los cuales fueron positivos, cuando escuché nuevamente esos audios, en un momento ella dice que para ella es muy importante igualmente, o algo así, conocer a una persona personalmente, donde ahí se pone en juego, ¿no?, el feeling que hay con el otro o qué tipo de relación uno construye. Cuando yo escuché eso por primera vez, repito, más allá de que el mensaje fue positivo, no sé, lo interpreté como que tal vez ella se estaba atajando y se refería a que tal vez no tenga mucho feeling conmigo cuando nos veamos. No sé, yo lo signifiqué de esa forma. Cuando lo escuché otra vez, me di cuenta que ella aclara 1, 2 y 3 veces que no se estaba refiriendo a eso. Lo hice explícito en el audio. Yo en la primera vez que lo escuché, literalmente no escuché eso. Y ella dice que lo que acababa de decir va más allá de la connotación de que uno pueda caerle bien o mal, sino que ella deseaba conocer a alguien personalmente porque es algo sumamente interesante. Entonces, ¿no?, en esa segunda escucha percibí eso, que en primera instancia lo había escuchado de una forma muy diferente. Y después escuché otra cosa, ¿no?, otra vez repitiendo sus audios, donde ella decía que en caso de que ella conociese a alguien de acá a fin de año, aún así le interesaría conocerme a mí. Repito, en la primera vez que escuché el audio yo no capté eso. Cuando lo escuché una y otra vez lo capté y digo, ¿a qué se refiere con eso? O sea, me está queriendo decir que tal vez ella puede llegar a conocer a otra persona y hasta tal vez enamorarse, de otra persona, y que aún así le gustaría conocerme como amigo.
¿no? O sea, me apareció esa sospecha. Y después digo, no se está refiriendo a eso. Pero en fin, hay algo que queda inconcluso y que depende de mi historia, de mi vida, de mi singularidad, de mi subjetividad, de mi pasado, donde también hace no tantísimo tiempo, qué sé yo, hace ya igual, cuando arrancó tal vez la pandemia, me gustaba una persona que no vivía en el sur del país, pero sí en el sur de Buenos Aires, y como que forjamos una relación, después eso terminó quedando en nada. Entonces tal vez cuánto yo me veo influenciado por esa historia y por eso me vi obligado a decirle lo que sentía para que no me pase de alguna forma lo mismo que me pasó con esa chica. En fin, yo soy una historia, soy un significante, soy un lenguaje, soy un significado, y eso hizo que yo perciba lo que ella me dijo de múltiples formas. Lo más interesante, ¿no? A ver, yo tuve esta posibilidad de recurrir a escuchar múltiples veces esto porque me lo envió por WhatsApp. Piensen ustedes cuando esto pasa en el cara a cara. O sea, es impresionante, pero nosotros no podemos recurrir todo el tiempo a eso. Las conversaciones que tenemos, las tenemos en forma personal con un otro. ¿Cuántas veces tal vez otra persona nos quiso decir algo que nosotros entendimos de una forma muy, pero muy diferente? Entonces, en ese sentido hay que darle la derecha a Lacan, con esto de que el lenguaje no sirve. Y Lacan dice la expresión esta de que es, uno puede saber lo que dijo, pero nunca, lo que el otro escuchó. Y acá también pongo el ejemplo con esta chica, de que yo subí hará 2 días una historia donde puse que iba a explicar los videos de Lacan, las teorías de Lacan. Ella me comentó y le dije que iba a poner de ejemplo algo referido a ella. Me comentó que le mencioné muy por arriba esto que acabo de contar con un poco más de precisión. Y ella me dijo que fue claro lo que ella quiso decir, ¿no? Y me pone, yo deseo lo mismo que vos, o algo así, pero me lo puso de forma explícita, ¿no? Y entonces vemos acá cómo se refleja esta frase de Lacan, uno puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó, en el sentido en que para ella estaba clarísimo, cuando me dijo esto hace 2 días, de que ella me quiso decir, o me dijo, según ella, que deseaba lo mismo que yo. Sin embargo, yo, en sentido general, repito, escuché eso, pero también escuché mucho más. Cosas que me generaron inseguridades, ansiedades, etc. Entonces, es interesantísimo esta relatividad que plantea Lacan a la hora de comunicarnos. Y, por último, él dice que, una expresión bastante conocida, no hay relación sexual. Y él se refiere a la complementación entre los sexos, ¿no? En el sentido en que la mitología, ¿no?, propone, y hoy en día se conoce esto como coloquialmente como encontrarse con su media naranja, ¿no? La mitología plantea que somos seres andróginos, donde teníamos 4 patas, 4 brazos, y después fuimos divididos y uno siempre se sentía en falta hasta encontrar su otra mitad, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo ligado a la complementación entre las personas. Básicamente lo que dice Lacan con esta expresión, no hay relación sexual, es que no hay complementariedad. Es decir, y esto se relaciona con lo que decía, nadie puede complementarse con alguien en la medida en que no pueda comunicar su deseo. Es decir, si yo mi deseo, más allá de lo que dice Freud, que no hay objeto predeterminado, sino que, siguiendo la obra lacaniana, incluso cuando creo que hay objeto, tengo que verbalizarlo, y verbalizarlo es someterme a la interpretación del otro, entonces es imposible complementarme con alguien que no sepa qué es lo que deseo, ¿no? Entonces, de allí la expresión esta medio extraña, no hay relación sexual. Lo que está queriendo expresar Lacan es que la complementariedad no existe en una pareja, en una relación, porque no sabemos lo que deseamos, y en caso de que creyéramos que deseamos algo, que deseamos algo, es imposible poder verbalizarlo o comunicarlo. Increíble. Y para finalizar, esto es algo que igualmente me servirá más bien para los próximos videos, quería hablar un poquito de cómo en esta autonomía que Lacan plantea entre el significante y el significado, él va a decir que el significante remite más bien a lo que él llamará lo simbólico, y el significado remite a lo que él llamará lo imaginario. ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente manera. Recordemos que el significante tiene que ver con algo que se asocia
a la configuración física, espacial, perceptiva, a algo que se puede captar por medio de los sentidos, es decir, a una forma para reducirlo. El significado no puede prescindir de la forma, es decir, para que exista un significado tiene que haber algo que sensorialmente se pueda percibir, es decir, para que exista significado tiene que haber necesaria y obligadamente un significante. Entonces, en este sentido, lo simbólico tiene que ver con aquello que te sostiene y que te permite establecer una serie de significados. Lo simbólico es el sostén, es aquello que te mantiene, que da la posibilidad de que algo se signifique. Lo imaginario tiene que ver con aquello que puede ser significado, como decía Lacan, de múltiples maneras, ya que tiene que ver con el concepto y que tiene que ver con una relación que se constituye entre al menos dos personas. Ahora bien, los significados pueden regirse por una convención social, cultural e histórica, donde haya una institución como la Real Academia Española o como el diccionario, que establezca una relación entre el significante y el significado, que intente establecer esa relación de forma universal, pero eso no determina que este sea su único significado, es decir, eso actúa no más como una convención que se comparte y que se sostiene mediante la interacción de los sujetos. Así como existen esos significados y esas convenciones más amplias donde se sostiene el mismo entre muchas personas, también existen significados que remiten a la interacción de entre, al menos, como siempre, como unidad mínima, dos personas, ¿sí? Ya que el lenguaje siempre se da entre dos. Como por ejemplo lo que yo decía antes en relación a pajarito. Es decir, el significante pajarito no remitía a la convención social, cultural e histórica, sino que tenía que ver con un significado dado, social y peculiarmente entre mi expareja y yo. Entonces, el significado remite a lo imaginario en el sentido en que se relaciona con algo que no es universal, que no es verdad en términos absolutos, sino que es algo relativo que se sostiene mediante la interacción. En este sentido yo decía al principio que hay algo de Lacan que remite al construccionismo social, ¿no? Entonces, lo imaginario tiene que ver con aquello que se significa, con aquello que es relativo, que es singular, que es subjetivo, que deviene de la historia y que hay una infinidad de posibilidades que pueden emerger. Para que esto emerja, para que esto imaginario relativo esté presente, tiene que existir esto otro. Tiene que existir el significante como símbolo que te sostenga para que vos signifiques lo demás. Ahora quería ir a lo último. Lacan va a hablar de la existencia de una carretera principal. ¿Cuál es su propuesta? Que también veremos más adelante. Que él va a decir que dentro de los significantes, es decir, de aquello que te sostiene, que te permite significar algo, hay un significante que él llamará el significante impar, el significante primordial, que tiene que ver con el significante más importante de todos. Es decir, con algo que actuará como símbolo, como algo que te sostendrá, que va a permitir que vos puedas significar de forma compartida con los demás sujetos. Y que no te puedas alejar de esa realidad ligada a la convención, ya sea la convención de a 2, de a 3, de a 4 o de a muchas personas. Sé que parece medio chino porque no lo puedo profundizar por el momento, no quiero spoilear tanto, no quiero extenderme tanto, pero ya se entenderá. Entonces, ese significante, ese símbolo impar primordial, el significante más importante, es algo que se tiene que inscribir en la infancia, que remite al complejo de Edipo lacaniano, el cual Lacan va a tomar del complejo de Edipo freudiano, y que él va a elaborar de una forma diferente, que va a formalizarlo de una forma diferente. Entonces, en la medida en que ese significante primordial, ese símbolo, se inscriba en el sujeto, ese sujeto va a poder conservar siempre la dialéctica de significados. Es decir, va a poder construir significados con los demás.
Si ese significante no se constituye y hay una especie de falencia allí, en ese periodo infantil, en ese complejo de Edipo, esa persona probablemente ante determinadas situaciones va a perder la posibilidad de establecer significados y convenciones imaginarias mediante la relación con los demás. Y va a atribuir significados absolutamente de forma individual, sin establecer esa dialéctica de la que hablaba antes del doble sentido, sin la cornudificación del deseo. Entonces, el significante te sostiene. Si vos podés inscribir y si tenés ese significante primordial, este va a actuar, dirá Lacan, de allí lo que decía antes, como carretera principal. Es decir, te va a sostener a vos en tu vida, en el desarrollo de tu vida, para que siempre conserves esa realidad ilusoria, esa realidad imaginaria ligada a la convención y a la relación con el otro. Si vos no inscribís ese significante primordial, la carretera principal, ante determinadas situaciones no va a estar. Y entonces, ante situaciones límites, la realidad se te va a venir abajo y se te va a presentar una realidad delirante, como ya veremos más adelante. Sin más, porque no quiero spoilear y no quiero complejizar la situación, esto es todo hasta acá.